Ministerio Cristiano Bandera de Amor presenta Paz de Cristo, hermanos y amigos, estamos aquí una vez más para traer un estudio sobre la Biblia considerando las circunstancias del tiempo actual. Hemos pasado un tiempo difícil con esto del COVID-19, pero ha sido una demostración de cómo se puede trastornar la conducta de la humanidad por algo tan simple o tan pequeño, microscópico como un virus. Y comparando esto con lo que viene en la gran tribulación, en realidad esto no es nada. Esa es la contraparte que queremos hacer notar. Que si esto nos afectó de esta manera, hay que hacer todo lo posible por escapar de las cosas mayores que vendrán en el futuro. Pero después de todas estas cosas terribles que van a pasar en 7 años en la tierra, viene un tiempo glorioso, un tiempo de bonanza, un tiempo de bendición, un tiempo que lo esperamos con ansia, no solo nosotros, sino toda la humanidad. De eso vamos a hablar ahora, del tema del milenio. El milenio es un tiempo, como la misma palabra lo describe, de 1000 años. 1000 años es un milenio, 100 años es un siglo. Pero 1000 es un milenio y hay profetizado el Apocalipsis de Isaías, de Ezequiel, de Zacarías y algunas partes de los profetas menores, de lo más que hablan de su literatura escatológica es de este evento, del reino de Dios, el reino de Cristo en la tierra. La palabra milenio ha sustituido la palabra reino, pero se ha hecho un complemento, reino milenial. El reino milenial es un tiempo en que Cristo va a reinar en la tierra por 1000 años, juntamente con todos sus santos, con la iglesia y los santos de todas las dispensaciones. Vamos por parte, terminando la gran tribulación con el gran triunfo de Cristo sobre el anticristo en la batalla de Armagedón. Habrá inmediatamente una segunda fase de la primera resurrección. La primera resurrección tiene 4 pasos. El primer paso es la resurrección de Cristo, que Cristo es las primicias de la resurrección, el primer resucitado para ser glorificado y no ver nunca más la muerte. Esa es la primera fase, las primicias. Luego viene el arrebatamiento de la iglesia, donde resucitarán todos los bautizados en el nombre de Jesucristo. Obviamente que han creído en Él, que se han arrepentido, que se han convertido por el poder del Espíritu Santo, se han bautizado, han recibido el poder del Espíritu y esperamos al Señor viviendo en santidad. Todos los que hayan muerto antes del arrebatamiento serán resucitados y sus cuerpos transformados en cuerpos de gloria. Y los que estén vivos también serán transformados, viviendo esto, el milagro increíble de no gustar la muerte y de pasar de vida terrena a la vida celestial sin el intermedio de la muerte. La tercera fase de la primera resurrección ocurre al final o a principios del milenio o al final de la gran tribulación. En esa frontera ocurre la resurrección de los salvos de todas las dispensaciones, de la conciencia, del gobierno humano, de la promesa, la ley, hasta Cristo,
luego la iglesia es arrebatada y también los que sean salvos durante la gran tribulación resucitan. Los mártires de la gran tribulación resucitan y todos para reinar con Cristo 1000 años en la tierra. El arrebatamiento ya sucedió. El tribunal de Cristo ya sucedió, pero dentro de la frontera del milenio vamos a tener las bodas del Cordero. La gran celebración que termina con el desposorio de Cristo con la iglesia y la iglesia se transforma legítimamente en la esposa de Cristo. Cristo la compró, viene por ella, pero este enlace eterno se festeja en las bodas del Cordero y tiene que suceder al comienzo del milenio en la tierra por causa de los invitados que tienen que ser resucitados para estar allí presentes. Se celebra también el juicio a las naciones de Mateo 25, que el Señor va a juntar a todas las naciones y a quienes defendieron a Israel, lo protegieron, lo visitaron. Si lo hicisteis con estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Y los que no lo hicieron, con Cristo no lo hicieron. Y los que estén a la izquierda por no haber asistido a los perseguidos del anticristo, a los judíos, serán condenados. Y los que sí lo hicieron, ellos pasarán inmediatamente a reinar con Cristo en el milenio. Entonces, después del juicio de las naciones, resumimos que quienes entrarán al milenio son los salvos de todas las dispensaciones anteriores que resuciten, incluyendo a los salvos de la gran tribulación, los salvos de Israel de todos los tiempos, los que siguieron por fe al Señor y fueron puestos bajo la cobertura del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y también pasarán al milenio los neutrales de la gran tribulación. Siempre ha habido gente neutral. En la Primera Guerra Mundial no todas las naciones entraron en guerra, hubo naciones neutrales que no apoyaron ni uno ni otro bando. En la Segunda tampoco. Actualmente hay países neutrales. Los más reconocidos como neutrales son Suiza y Suecia, que no son ni de izquierda ni de derecha, que no apoyan a uno ni a otro, sino que ellos no se meten, no toman partido con nadie. Y también otros países bajos de los cuales no se escucha mucho, porque ellos no toman parte en los conflictos mundiales. También sucederá así en ese tiempo, que habrá naciones reticentes, que no estarán de acuerdo, que negociarán, pero no se llegará. Habrá gente que vive en lugares remotos, que por lo tanto no pudieron ser alcanzados por los partidarios del anticristo, porque viven por allá donde no les importan a nadie. Y todos estos pasarán y entrarán al milenio también. ¿Qué es el reino milenial? El reino milenial es una promesa que Dios le hizo a Abraham, que Dios le hizo a Isaac, a Jacob, a los 12 patriarcas, que Dios le hizo a Israel como nación. Este reino se caracteriza por ser completamente diferente al pacto nuevo que hizo Dios con la iglesia. Y eso hay que diferenciarlo muy bien. Entre lo que Dios le prometió a la iglesia, que le prometió el cielo y que le prometió transformarla en su esposa, y lo que le prometió a Israel, que le prometió la tierra. Y le prometió 5 cosas que son primordiales y esenciales. Le prometió una identidad nacional, porque la salvación de Israel es nacional, la salvación de la iglesia es individual.
Entonces las promesas que Dios le hizo a Abraham fueron como nación. Aunque los rebeldes del mismo Israel no van a alcanzar estas promesas, por eso dice Pablo que no todos los hijos de Abraham son israelitas, porque hay algunos que, aunque biológicamente nacieron de esa sangre, sus actitudes espirituales y sus actitudes morales son completamente divorciadas de la esencia de lo que Dios quiere de Israel. Una entidad nacional, o sea, que existir como país y como país cabeza de las naciones. Una tierra perpetua. Esta tierra la daré a tu descendencia para siempre. La entidad nacional se la prometió en Jeremías 31:36, aparece ahí la cita. La tierra perpetua en Génesis 13:15. Le ofreció un trono eterno, segundo de Samuel 7:16 y Salmo 89:36. Le dijo que no iba a faltar nunca un hijo de David en el trono de Israel. ¿Y cuál es ese hijo de David que va a heredar cuando el trono de David sea restaurado? Es nuestro Señor Jesucristo, por eso era necesario que viniera de la tribu de Judá. Le prometió un rey, un trono eterno y un rey eterno. Jeremías 33:21. Y le prometió un reino eterno. El milenio es para cumplir eso. Que Dios le dará a Israel una entidad nacional, una tierra perpetua, un trono, un rey y un reino eterno. Por lo tanto, es el cumplimiento de una promesa a Israel. Por eso la iglesia no tiene nada que hacer en la gran tribulación. Porque la iglesia termina con el arrebatamiento. Todo el caminar de la iglesia culmina en la tierra con el arrebatamiento. Por eso desaparece de la escena del Apocalipsis a partir del capítulo 4. Cuando la puerta se abre en el cielo y Juan, representando a la iglesia, sube allá y entra. Y ve todas esas cosas maravillosas descritas en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Pero en el capítulo 6, cuando empieza la gran tribulación, la iglesia no está en la tierra porque la gran tribulación no tiene que ver con la iglesia. La gran tribulación es una semana que Dios tiene pendiente con Israel. Porque hasta el Mesías, hasta la muerte de Cristo, se cumplieron 69 semanas de la profecía de Daniel y hay una pendiente. El día de Pentecostés se abre un paréntesis y se cierra en el arrebatamiento y da curso a la semana pendiente donde Dios vuelve a tratar con Israel, pero ya la iglesia no tiene ningún rol en la tierra terrenal en esa semana. Los profetas hablaron profusamente sobre el reino milenial. Según el profeta Daniel, él mostró las características del reino milenial en la estatua de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño y la historia ustedes la conocen, y Daniel interpretó ese sueño. Y en ese sueño el rey Nabucodonosor veía una estatua. Y esa estatua tenía cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro y barro. Los dedos de barro. Entonces Daniel le interpreta el sueño y le dice: mira, la cabeza de la estatua, la cabeza de oro es el imperio babilónico. Ese eres tú, Nabucodonosor. El pecho y los brazos de plata representan el imperio medo-persa. El vientre y los muslos de bronce al imperio griego. Las piernas de hierro al imperio romano. Y Daniel describe los 10 dedos y los pies de hierro y barro como representante de 10 reinos que cooperarán en establecer el poder al anticristo.
durante el periodo de la gran tribulación. Pero cuando esos sistemas políticos, autoritarios, invasivos, dominan la tierra, aparece, según el sueño de Nabucodonosor, una piedra que se desprende del cielo, una piedra cortada no con mano. Esa piedra que se desprende reduce a polvo a toda la imagen. Es reducido a polvo la cabeza, el pecho, el vientre, las piernas y todo. Es reducido a la nada, porque llega el Señor a establecer su reino en el milenio sin considerar ninguno de los aspectos políticos, abusivos y destructores de los demás sistemas que han existido en la tierra. Hará pedazos todo eso. En el Apocalipsis lo vemos en los capítulos 17 y 18, que a la humanidad le ha sido muy perjudicial los estilos de gobierno, comunista, capitalista, socialista o como se llamen, socialdemócratas. Han sido muy perjudiciales, y sobre todo cuando el gobierno, la política, se colude con la religión pagana, o cuando el gobierno se colude con la fuerza militar, o con la fuerza empresarial, o con la fuerza proletaria. Siempre esas sociedades terminan en un desastre. La gente siempre ha esperado que los gobiernos les ayuden en sus necesidades, sobre todo en tiempos de catástrofe y de crisis, pero eso nunca ha resultado, porque el gobierno humano nunca será justo, porque está influenciado, contaminado por una naturaleza pecaminosa que metió el diablo en la humanidad allá al principio con Adán en el Edén. Y esa naturaleza pecaminosa hace al hombre egoísta, ególatra, lo hace avaro, codicioso, y para alcanzar el dinero, como dijo Pablo, transforman el amor al dinero como raíz de todos los males, raíz del abuso, de la muerte, de la corrupción y de todo tipo de inmoralidad. Entonces nunca ha resultado un gobierno justo, siempre al final terminan corrompiéndose. Solo un gobierno divino puede traer una existencia feliz a la humanidad. Y ese reino lo predice la Escritura. Es el reino milenial. Cuando Cristo sea rey sobre toda la tierra, entonces habrá justicia, porque será un gobierno interesado en cada persona, porque Cristo ya demostró su amor por la humanidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino y vivió experimentando lo que vive la gente pobre, la gente necesitada. Cristo no se asoció con los aristócratas del gobierno romano que regían en Judea. No se puso en línea, no se alineó con los ricos, con los poderosos socialmente, ni siquiera con la casta sacerdotal, sino que el público y los seguidores favoritos de Cristo era la viuda, el huérfano, el extranjero, el discriminado de las sociedades fue a los que Cristo alcanzó. Él ya demostró su amor por la humanidad, por lo tanto su gobierno será glorioso. Este rey que tendrá el reino milenial lo describe el salmista David en el Salmo número 2. Allí hay un conflicto entre los reyes de esta tierra y este rey que vendrá, pero que por ese tiempo era Dios y que les estaba diciendo que no se opongan, que no hagan resistencia a la voluntad de Dios, que gobiernen según los criterios divinos. Pero los gobernantes del mundo desobedecieron totalmente y cada uno
está gobernando para su propio provecho y para el provecho de sus partidarios. Entonces dice el salmista que durante la gran tribulación y al final, cuando el Señor los derrote para establecer su reino, por haber retado a Dios y no haber obedecido a su palabra, dice que se encenderá el furor de la ira de Dios y que en su enojo los reprenderá duramente, los intimidará y establecerá su reino sobre Sión, su santo monte, sin importar la reacción atea de los seres humanos. Él proclamará el decreto divino: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, tuyos serán los confines de la tierra, las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazo como a vasijas de barro. Eso es lo mismo dicho con otras palabras que la piedra cortada no con mano que cae sobre la estatua y destruye toda la conducta y el modelo de los demás imperios políticos que gobernaron la humanidad y establece algo nuevo. El reino de Cristo será absoluto, se extenderá por toda la tierra. El Señor librará a la tierra de los corruptos reyes ateos y liberales opuestos a los planes de Dios. Dios lanzará a los líderes del mundo un reto por sus actitudes. Reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, con temblor, rindan alabanza, bésenle los pies, no sea que se enoje y sean destruidos como el comino cuando es molido, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que buscan en él su refugio. El Señor destruirá todo eso para establecer su gobierno bendito y glorioso. Según el profeta Ezequiel, en el capítulo 37, el Señor le da la visión de los huesos secos. Huesos secos en grande manera, secos, blancos de secos. Y le manda a profetizar sobre los huesos secos. Vivirán esos huesos. Esa osera que hay allí al aire libre, según lo que describe la Biblia, es el pueblo de Israel que murió el año 70. Murió. Y pasaron 1878 años y no volvió a existir. Cualquier otra raza muere en mucho menos tiempo, pero el pueblo de Israel se agruparon en colonias en diversos países del mundo y guardaron su fe, su religión, se casaron entre ellos y no perdieron su identidad, y 1878 años después milagrosamente revivieron. Y esa escena de un pueblo desaparecido, inexistente en el mapa de las naciones, es la que ve Ezequiel. Huesos secos en grande manera. Un país que murió y que ha pasado mucho tiempo y que se ve sin esperanza, pero no hay nada imposible para Dios. Y le hace profetizar y los huesos se juntan. Los esqueletos se forman, cada brazo en su lugar, cada pierna, la cabeza, todo se forma, cada cosa en su lugar. Eso simboliza el regreso de los israelitas a su tierra cuando es de nuevo considerada una nación y regresan de todas las naciones de la tierra mucha gente hacia allá hasta la cuarta generación. Luego profetiza de nuevo y aparecen tendones en los esqueletos y aparece carne que los cubre. Y otra vez profetiza y entra espíritu en los cuerpos y reviven. Eso significa que Dios restituirá a Israel en sus tres fases primordiales. Primero,
los reconstituyó ya el año 48, 1948, los reconstituyó como nación, la restauración nacional de Israel. Los restaurará en su religión. Y tercero, los restablecerá espiritualmente. Los levantará como higuera, que ya reverdeció. Los levantará como vid, que es el símbolo religioso de Israel, y los levantará como olivos, que es el símbolo espiritual de Israel. De esto habló Oseas cuando dijo que el Señor lo destruirá y después de 1 o 2 días y al tercer día nos levantará y reconstituirá de nuevo. Lo que dice el profeta Zacarías, el profeta Isaías y el conflicto final del final del milenio de Cristo con el diablo otra vez, la cosecha masiva de almas del milenio y quienes gobernarán con el Señor, lo estaremos viendo en nuestra propia sesión, que será el milenio 2. Que Dios les bendiga y les guarde. Viene un gran tiempo para los creyentes en Cristo de todos los tiempos en la tierra.